Hacia la casa de nuestra Madre y en su corazón, hacia la casa del corazón de Jesús y dentro de sus dos corazones hacia la casa del Padre. Pedimos a San José que sea el guía en el camino, que Él que dirigió a la Sagrada Familia a través de los desiertos, de los pueblos, de las dificultades, de las amenazas, y también el que le construyó la casita. Que San José camine delante de nosotros enseñándonos a ser como Santa María y el Niño Jesús, peregrinos del amor en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Consagramos nuestra peregrinación al corazón inmaculado de María para que en el seno materno de la Basílica Nacional dedicada a ella, hoy recibamos las gracias que más nos acerquen en identidad, en configuración e identificación con el corazón de Jesús. Que todo sea para Jesús a través de María. Todo por el corazón de Jesús a través del corazón de María. Padre eterno, ofrecemos gracias por este día, el día del domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el día de la esperanza y la vida cristiana. Caminamos juntos como familia en comunión con el Santo Padre y también queremos recibir tu palabra en la Santa Misa, en el Santuario Nacional de la Virgen, en la presencia en comunión con el corazón de nuestra Madre aquí. Pedimos que nuestros corazones son abiertos totalmente a tu gracia, la gracia que es nuestra santidad, que es el camino de la libertad plena, la libertad que nos da la alegría también en el sufrimiento, porque estás con nosotros. Y a través del corazón sacerdotal, eucarístico y traspasado de Jesús, que es el nuevo templo de la humanidad, donde nosotros podemos adorarte en el Espíritu, en la verdad, pedimos tu bendición en comunión con el corazón de nuestro Padre espiritual, Juan Pablo II. A su paternidad consagramos este viaje para que nosotros podamos siempre ser una familia pequeña, pero muy lista a ser testigos de amor con responsabilidad en el corazón de la Iglesia y en el corazón del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ponemos nuestro viaje bajo la protección de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que son los que protejan la Iglesia y la Sagrada Familia. Amén. Es bien simbólica para la familia. Fue cuando Juan Pablo fue a Miami en 1987. 1987. Tenía 2 años de haber hecho mi consagración y ya María, Sister Carmen y Sister Ana están viviendo, ya por eso estamos viviendo juntas, aunque todavía no se puede llamar de comunidad ni nada, simplemente son 4 años de proceso en silencio esperando a lo que pues, el Señor fuera desarrollando y la iglesia confirmara. Pero yo era la líder del grupo de oración de mi parroquia, de jóvenes. Y entonces, por eso es que la consagración, todo se da en el contexto de misiones de jóvenes. Entonces, en 1987 Juan Pablo va a Miami, hizo un recorrido en la ciudad de Colombia donde vive el papá de Father Joe, que es un terreno bastante de hermanos separados, o sea, no son católicos. Ahí Juan Pablo, en la iglesia que fuimos a verla hace poco, se reunió, una reunión ecuménica, y de ahí vuela a Miami. Y tenía el gran evento en Miami donde se iba a reunir con los sacerdotes de los Estados Unidos, y se iba a reunir pues, con la plaza de la Universidad de la Universidad de FIU, que esperaban 2 millones de personas.
Pues imagínense que era para mí que Juan Pablo llegaba, pero como 3 meses antes tuve mi primer sueño con Juan Pablo, donde él está batallando unas grandes fuerzas y yo voy caminando y yo vengo y le sostengo los brazos y sosteniendo los brazos él me decía, llegaré hasta el final gracias a tu amor. Eso fue todo el sueño. 3 meses después llega a Miami y cuando él llega en una época bastante difícil en la iglesia de los Estados Unidos, porque había mucha disensión, mucha falta de fidelidad al magisterio, había mucha rebeldía, especialmente en el clero. Y en la catedral que hoy servimos nosotras, que tenemos un convento y estamos encargadas de la catedral de Miami, tuvo su primer encuentro con los sacerdotes que fue durísimo. Y a mí nunca se me va a olvidar que decían tantas cosas, ¿verdad? Que todo lo que querían que él cambiara y Juan Pablo con una sonrisa escuchaba. Nunca se dejó afectar, nunca hubo un gesto, nunca hubo una reacción y era televisión nacional. Yo me acuerdo que yo sufrí viéndolo a él recibiendo pues todo esto, las batallas. Y por gracia del Señor nosotros estábamos en un cuartito orando al lado, como el sueño cumpliendo. Pero viene la misa y la noche anterior, porque ya estamos acostumbrados a pasar las noches anteriores esperándolo a él, estábamos en un sector de todo el campo de la universidad y empiezan a llegar la gente, pero había habido una gran batalla para que nadie fuese. Yo decía, qué horror, le pasó lo mismo en Polonia, la batalla para que nadie fuese, en Polonia era por amenaza por los comunistas y en los Estados Unidos era por la comodidad, pero el demonio siempre encuentra, va a llover, va a hacer calor, va a haber esto, todo así para que la gente no fuera. Sin embargo, la gente se lanzó para ir a la plaza de la universidad y nosotros estábamos desde la noche anterior en el sector que nos habían concedido a los jóvenes. Llega Juan Pablo, empieza la misa y me acuerdo, siempre el Señor en mi vida me ha permitido tener personas en silla de ruedas muy cerca. Y en mi grupo de jóvenes habían 3 jóvenes que habían tenido accidentes y también estaban en silla de ruedas. Y pues nadie recomendaba que se le llevara, pero decía, no, nosotros los llevamos, ¿verdad? Entonces estamos en este sector y llega Juan Pablo y empieza la misa y todos los millones de pecados. Pero como a la hora de la primera lectura, desde la primera lectura, empieza a ponerse el firmamento negro. 5 minutos antes había un sol perfecto, brillante, esplendoroso el día, y de repente apenas él entra en el presbiterio, se puso todo oscuro, y empieza una lluvia con rayos. Definitivamente los que teníamos un poco de oídos oímos y los que tenían un poco de entendimiento era una batalla espiritual. En el único lugar donde había lluvia y estaba negro y rayos era en la plaza de la universidad. Incluso en las noticias decían, porque todo el mundo teníamos radios pequeños, en las noticias decían, los radares no ven lluvia por ningún lado, está localizado en el parque de la universidad. Y empiezan los rayos, imagínense con todos estos miles y miles de personas. Y yo miraba un movimiento en el altar, el arzobispo, y me impresionó que empieza a llover y nadie le ponía una sombrilla. O sea, era un sufrimiento, todo lo que yo veía era un sufrimiento, nadie le ponía una sombrilla y el Papa mojándose. Y cuando se proclamó el Evangelio, cuando Juan Pablo va a empezar la homilía, lo único que oímos es al arzobispo de Miami de esa época decir,
la misa está cancelada. Todo el mundo tiene que irse porque la seguridad dice que es muy peligroso. Y cuando yo oí eso, para mí yo creo que empezó a manifestarse mi camino de lo que sería mi vida con Juan Pablo. Cuando yo veo que están anunciando, decir, ¿cómo van a cancelar la misa? Juan Pablo II está aquí, aunque nos electrocutemos. ¿Cómo viene Pedro a visitarnos? Y en el momento que va a empezar a hablarnos, se interrumpe. O sea, era una batalla tan del demonio. Y entonces empieza a salir la gente. A mí no se me olvida cómo salieron los sacerdotes. Era muy representante del momento en que vivía la iglesia. Empiezan los sacerdotes, se van, todo el mundo empezó a irse corriendo. Y habían las cercas como esta, ¿verdad? Separaban los sectores. Y me recuerdo que yo miraba a la gente salir y yo me agarré así como cuando uno está preso, ¿verdad? Me agarré así de la cerca y lo único que experimenté en mi alma era la desolación de nuestra madre la iglesia. Como el abandono de los hijos ante cualquier dificultad. Y entonces yo decía, no puede ser este momento tan privilegiado, ¿cuándo lo volveremos a vivir? Tenía que tomar el cuidado más cuidado, mi amor, Entonces, todo mi grupo, había como 150 jóvenes conmigo, y les digo, yo me quedo. El que quiera irse es libre, pero yo me quedo. Yo no dejo a mi papá. Y todos los jóvenes dicen, pues nosotros contigo. Yo pues a correr. Y empezamos a correr con los tres de silla de ruedas. Empezamos todos a correr en lodo, porque una lluvia horrible en lodo. A correr al lugar más cerca del altar donde habían estado los sacerdotes. Empezamos, pero no sabíamos ni para dónde corríamos. Solo corríamos. Y entonces las silla de ruedas se nos enterraban en los pozos de lodo, bueno, de todo, pero era avanzar. La gente salía y nosotros íbamos hacia él. Ese es el significado, ¿verdad? En esos detalles. Entonces, bueno, cuando por fin llegamos al frente donde habían estado sentados los sacerdotes, ya estaba vacío completamente el parque. Y entonces estamos parados, yo le decía a mi grupo, a cantar alto. Y entonces me dice uno de los jóvenes, ¿pero a quién estamos cantando? Y le digo, a Juan Pablo. Me dice, pero si Juan Pablo no está. Y le dije, Juan Pablo está aquí. Y me dice, si yo conozco a mi papá, él está abajo terminando la misa. Porque una misa no se interrumpe a menos que lo maten. Y si lo matan, no se interrumpió, pues queda la misa eterna, ¿verdad? En el martirio, llega directamente al cielo. Él está abajo celebrando la misa. Vamos a cantar con toda la fuerza, por eso, pero vayan oyendo los detalles, con toda la fuerza, pero le vamos a dejar saber que él no está solo, que aunque se vayan los millones, sus hijos nos quedamos con él. Y cantábamos, alabaré, todo lo que fuese más rápido, más bullicioso para que lo oyera. Y se me acerca, estamos ahí, yo estoy con un jacket de esos de anaranjados, de la noche. Y se me acerca un hombre alto y definitivamente era la seguridad de los Estados Unidos. Y me dice, váyanse. Y le digo, no, yo no me voy. Ya el Papa se fue. ¿Y qué hace usted aquí? Pero si él ya se fue, ¿a quién está usted cuidando? Se quedó callado. Regresó 3 veces, pero si ya se fue, ya sé que se fue. Y bueno, pues váyase usted. Usted ya no tiene trabajo. Yo no estoy trabajando. Yo estoy orando. Usted ya no tiene trabajo. 3 veces quisieron sacarnos. Y entonces cada vez que nos querían sacar, más me confirmaba a mí que Juan Pablo estaba ahí. Y entonces, más alto, y íbamos todos gritando, Juan Pablo, un segundo, para que lo oyera. Porque lo que yo sentía era
el sufrimiento que él tuvo que sentir al interrumpirse la misa, un hombre que estaba acostumbrado a hacer misa con armas enfrente, o sea que por una lluvia, claro que hay su valor de protección, pero también nosotros no damos la talla, o sea, quedarnos, y si nos partió un rayo, pues nos partió, ¿qué vamos a hacer, verdad? Por lo seguro si morimos con Pedro y por Pedro, lo que vale la pena. Entonces, le gritamos, estamos contigo, no estás solo, eres nuestro Padre. Y seguíamos cantando y cantando, y como media hora después, ya está vacío completamente, solo nosotros. Veo que viene Marini, el que era el de la liturgia de Juan Pablo, el que preparaba las liturgias, y lo veo salir y viene directamente donde estoy yo y me dice, el Papa dice y que por su fidelidad saldrá a bendecirnos. Imagínense, o sea, yo no lo hice por eso, lo hice para que él no se sintiera solo. Y efectivamente a los 10 minutos, entonces nos explicó cuando él venga, arrodíllense y todo, ¿verdad? Dándonos todas las instrucciones. Y cuando salió Juan Pablo, salió por arriba, salió donde estaba el altar, para mí fue muy significativo. Él regresó al lugar de origen, al altar, y desde arriba bajó todas las escaleras del altar provisional y se dirigió directamente a donde mí. Todos los jóvenes solo lloraban. Y entonces me dijo, gracias por ser hija fiel. Esta es la primera vez que me veo, yo lo veo, empecé a llorar en 87. Gracias por ser hija fiel. Y por la fidelidad, y vuelve a decir lo mismo, por la fidelidad, por no haber dejado al Papa solo. Ahí él mismo me confirmaba mi misión, por no haber dejado al Papa solo, les voy a dar una bendición especial. Todos nos arrodillamos, y él me puso sus manos sobre mi cabeza y dio una bendición especial linda a todos los que estaban ahí, que fuesen discípulos, amantes de Jesús y todo, eran jóvenes, era mi grupo de oración, el único que estaba. Y después me pidió que trajéramos a los 3 que estaban en silla de ruedas, y los traje, y él los bendijo a cada uno, le puso las manos. Entonces cuando ya terminó, me puso la mano aquí y me sonrió, dice, gracias por no dejarme solo. Ay, Dios mío. Ya caminó de regreso. Y entonces, cuando antes que me hace así, yo le cogí la mano y le dije, estoy feliz porque Miami no se quedó sin la bendición, aunque sea por nosotros, usted dio la bendición al pueblo. Y me dice, y me dijo así, nunca se me olvidará Miami. Y nunca se le olvidó. Hasta la última vez que yo lo vi, que ya estaba bastante malito, cada vez que decía, de Miami, la lluvia de Miami, nunca se le olvidó, nunca. Entonces para mí ese evento, ¿verdad? Que era simplemente el amor, no te puede hacer dejar al amado solo, y en el momento en que está viéndose las fuerzas del mal, pero el sueño ¿cuál era? Él está contra fuerza y yo le estoy sosteniendo los brazos. Para mí ese evento marcó lo que iba a ser toda mi historia con Juan Pablo, pero qué privilegio, o sea, lo que es la fidelidad siempre es recompensada. Yo no esperaba que él iba a salir jamás. Para mí lo único era que él oyera que el parque no quedó solo. Tuvieron unos que dan lluvia con rayos, lo que sea, nos quedamos con él y que él, qué lindo que bajó, ¿verdad? Él bajó, ya me lo puedo imaginar, terminó la misa. ¿Cuántos eran? ¿Quién? Los jóvenes 150.
cuenta, los que estaban en mi grupo. ¿Se quedaron los 100? Los 100, solo nosotros, solo nosotros. Todo aquello era para 2 millones, todo vacío. Entonces era todo era tan profético, sin entender su profecía en ese momento, porque la desbandada de gente y la gente corriendo, los sacerdotes dejaban todo y nosotros corriendo hacia él y todos corriendo lejos. O sea, era impresionante, claro. Yo lo hago porque el amor ni piensa, el amor actúa, ¿verdad? Pero después me fui dando cuenta todos los detalles, los gestos que sucedieron en eso. La próxima vez fue en el 92, en República Dominicana. Él llegó a República Dominicana para iniciar toda la celebración del 5º centenario de la evangelización de América. Entonces él iba a hablarle primero a las religiosas, después daba una misa en la Basílica de Hue, en la Basílica de la Virgen, que es donde yo inicio la misión de los jóvenes. Antes de mi consagración la inicio en Hue. Y después habló en la explanada del Faro de Colón, que fue un momento. Yo le doy gracias al Señor que me permitió estar en momentos históricos de la Iglesia y de Juan Pablo para poder hablar de ellos, no de libros, sino de experiencia. Entonces les voy a contar un detalle de lo que pasa en la misa de los religiosos. Lo primero que él hace es misa con los religiosos, que para mí fue muy significativo porque fue a través de la donación de misioneros religiosos que empieza la evangelización en América. Entonces, un matrimonio que trabajaba muy cercano con el padre Tardif, era muy amigo mío, y ellos me nos consiguieron a las 5 que éramos en esa época ticket para entrar a la catedral, a la misa de las religiosas con el Papa. Y nosotros vamos, estábamos en segunda fila y toda la cosa, pero cuando voy a entrar, veo afuera un montón de religiosas dominicanas. Y cuando yo vi dije, no, nosotras no podemos entrar. Y las 4 hermanas me quedaron viendo como, pero vamos a estar adentro con el Papa. Yo le dije, mire, yo siento que la Virgen no quiere. La Virgen quiere que cedamos nuestros tickets a las religiosas de este país. 5, que por lo menos entren 5 a la catedral, porque el número era limitado. Había muchas de allá, ¿verdad? Pero nosotros éramos las que no éramos de allá. Y le dije, no, vamos a darle los tickets a ella, vamos a ofrecerle al Señor no tener este regalo de estar adentro, porque a lo mejor nosotras tendremos alguna oportunidad de regresar a Roma, y ellas no, que verlo tal vez nunca más. Yo me acerco, y lo que hice fue me acerqué a 5 diferentes comunidades y le di un ticket, se le entregué a la superiora y que ella asignara. Y entonces nosotros nos quedamos sentadas afuera. En la primera fila del lado derecho, que no había televisión, no había nada, o sea, no había ni microparlante, no íbamos a oír nada. Y estamos sentadas y todas sentíamos la tristeza que me iba a pasar, pero yo sabía que yo hice lo que la Virgen me pidió. Bueno, como estábamos las únicas sentadas ahí, parece que otras religiosas dijeron, nos vieron solas y se empezaron a unir, de tal forma que éramos tantas en ese sector, afuera en la calle, que yo no sé quién mandó a poner una televisión y que empiezan a poner cable, toda televisión para que podamos ver al Papa. Estamos viendo ya la catedral por dentro y cuando ya falta estamos compartiendo con las hermanas, cantando, rezando rosario. Y cuando faltan como 15 minutos para la hora de la misa, dice, se acerca Monseñor Marini, el de la liturgia,
y se acerca directo a mí y me dice, ustedes van a ser las privilegiadas. Yo no le entendía, pues decía, ¿de qué será? Dice, porque el Papa, por seguridad, no tiene la sacristía en el otro lado. A última hora, por seguridad, se cambió la sacristía a este cuarto. Así es que el Papa, a las primeras que verá, es a ustedes. Yo no podía creerlo. Y dice, así que, pero quiero que sepas, él ya me dijo que se va a acercar a ustedes a bendecirlas. Entonces nos da la instrucción y yo le dije, ya me la vi. No voy a decir nada porque sé que estoy loca, pero ya me la, yo le decía, ya sé, ya me la di. Y efectivamente, cuando era hora de la procesión, el Papa salió de este cuarto que, o sea, me imagino por seguridad cambian para que nadie sepa dónde él va a estar, ¿verdad? Y crearon esta sacristía improvisada, y la sacristía era al lado de nosotras. El Papa sale, como no va en desfile todavía, no es nada, él salió en libertad plena, se acercó a nosotras. Claro, nos arrodillamos inmediatamente, le besamos. Yo no podía parar de llorar, como ustedes conocen bien. Uno de los carismas más visibles. No podía parar de llorar y él me sobaba así la cara. Me sobaba así la cara y me decía, gracias por estar aquí. Yo qué le iba a decir, yo solo lloraba y lloraba porque el saber de que lo que hizo el Señor por haber entregado los tickets, nos bendijo a cada una personalmente. Me dio chance de llamar a otras hermanas que corrieran y para que él las pudiera bendecir, que tal vez nunca hubieran tenido, ¿verdad?, de las que estaban afuera. Y entonces dice, afuera. Acuérdense que nosotros nunca sabremos todo lo que Juan Pablo veía y entendía, ¿verdad? Dice, afuera, pero fieles. Otra vez. Van 2 veces que él muestra la fidelidad al Papa. Y me dio un beso aquí. Se levantó, entonces sí se colocó en la procesión eucarística. Y al final de la misa tiene que regresar. Y volvió a pararse. Nos tocó así, me dio otro beso y entró. O sea que a lo mejor adentro yo hubiera pasado, nos bendice como bendice, pero no nos hubiera podido tocar, ¿verdad? Después vamos a Higüey al día siguiente. Llegamos porque la Virgen quería que llegáramos, porque nos prestan un van, que el van cada 5 minutos se paraba. Entonces tuvimos todo el camino sosteniendo los cables de la batería para llegar. Llegamos y llegamos tarde por lo del carro, pero no nos pudimos sentar en el sector de las religiosas. Y en Higüey que él iba a dar su proclama de la nueva evangelización en el 5º centenario. Entonces estamos ahí en la tierra y todas nosotras sentadas felices con sombría. Y de repente viene un sacerdote que no sé quién es y nunca supe quién es. Venga. Y en ese momento no teníamos ni hábito, que teníamos una camisita blanca, una faldita azul, pero no teníamos hábito. Venga. Estoy segura que Juan Pablo quiere que ustedes entren. No lo vi más, no sé quién es, para mí que era nuestro ángel. Y yo me quedo paralizada porque es un desordenado, ¿verdad? Hay de todo, es un desordenado que nos quiere meter y vamos a nosotros a irrumpir las normas, no tampoco, ¿verdad? El amor es ordenado. Entonces yo me quedé paralizada y me dice, ¿y qué espera que la arrastre? Así me dijo. Yo le dije, no que me arrastre, pero que me diga si esto está ordenado. Y solo me miró y se sonrió. Me dice, muy buena respuesta. Por eso digo que es un ángel, porque así era toda. Me dice, pero sígame. Y yo cogí a las hermanas y empezamos, y un matrimonio que andaba con nosotros y empezamos a correr. No,
Yo nunca sabré por qué, yo no sé cómo, no sé, yo solo corría en aquel sol, en aquella tierra, corriendo detrás de aquel sacerdote que nos llevaba y estuvimos en primera fila. Cuando acaba la misa, dice, los de la primera y la segunda fila pueden subir al presbiterio, o sea, también provisional, y sentarse y tocar la silla de Juan Pablo. Y cuando yo, si no estoy ahí, no llego, ¿verdad? Por eso pude, entonces, y ahí, en ese momento que él acababa de proclamar el quinto centenario, la misión para la Iglesia de América, la nueva evangelización, ahí fue cuando dijo, continente de la esperanza, América, continente de la esperanza. Yo sabía que ustedes eran Yo sabía que están ahí. Poder subir a besar la silla, yo le dije, todo Señor, todo lo que nazca, yo no sé ni qué es, ni qué va a ser, ni cómo va a ser, pero todo lo que nazca de mis hijas, que sea fecundo para la nueva evangelización y respondamos al grito de Juan Pablo. Entonces sentí que el Señor quiso que me sentara ahí para que yo pudiera pasar a rezar eso y besar la silla de Juan Pablo cuando él proclama América continente de la esperanza. Está en tus manos, dijo, la tarea de la nueva evangelización. En lo que yo seguí no beso y beso la silla y todo, el sacristán venía con el agua donde él se lavó las manos. Y yo me doy cuenta porque, ¿verdad? Estábamos todos ahí en primera fila en la misa, donde él, la jarrita donde se lavó las manos, y él venía y me queda bien y dice, ¿tú te quieres lavar las manos ahí? Coger de esa agüita. El sueño cumplido. Y le dijo, casi que me puedo bañar con ella. Haz lo que sea. Y el cogido me hacía así, y todas las hermanas así, entonces así, unos seglares que andaban con nosotros todos. Así que fuimos los que cogimos el agua, nos rociamos con el agua donde él se lavó las manos. Eso fue en el y después en el paro de Colón, que fue muy importante. Eso fue ya en Santo Domingo. En Santo Domingo, donde entró Colón, hicieron un gran paro que fue, de qué críticas no hubo por el paro. Y déjeme decirle que es uno de los edificios que son legados de Juan Pablo, como Nova Justa, las que fueron a Polonia o leyeron el librito, la iglesia de Nova Justa que él construye, el faro tiene escrito, el faro es de 7 pisos, tiene escrito con su mano la oración que él escribe al continente americano, o sea que es un edificio legado de Juan Pablo II. La que la oración es una belleza, habla de lo que es nuestro continente. Y en la misa que se iba a canonizar a un fraile que era colombiano, pero que murió mártir en Santo Domingo, ahí él, por primera vez, él habla de remar mar adentro en esa misa. Y en este momento, cuando él dice eso y dice, América, no te detengas, América, no te detengas, evangeliza. Se prende, eran las 10 de la noche y se prendieron el faro de Colón. Y el faro de Colón no es un faro normal, o sea, era representando que con la conquista y la evangelización llegó la luz de Cristo a América. Entonces lo hicieron de gigante. Hay museos y todo adentro. Es en la forma de cruz. Cuando se prendieron las luces en aquella oscuridad, se reflejó en el firmamento, porque es una potencia de luz, una cruz gigante que se vio en todo el Caribe, Colombia, Venezuela. Pero era muy simbólico, o sea, en el medio de la oscuridad del mundo, América está llamada a traer la luz de Cristo. O sea, que el Señor me permitió estar en muchos eventos con Juan Pablo que son importantes
para el carisma, para la historia de la iglesia, que yo puedo hablar en primera persona. O sea, que no leímos noticias, no puedo hablarles lo que sentí en ese momento cuando veo a Juan Pablo con los brazos abiertos y señala así, ¡pah! Se prende el faro. Dice, ¡Evangeliza América! Y se oía aquel eco, ¡América! Con la voz fuerte de Juan Pablo, todavía la tenía bastante fuerte. Y estar ahí, o sea, en todo lo que era necesario como para marcar el mapa de lo que es nuestro carisma. Eso fue el 92. La próxima vez lo vi en el 96, 98, 99, 2 veces en el 2000. ¿Cuántas llevamos? No, pero personalmente, o sea, en misa privada con él 7 veces, en eventos como 30 veces, pero en misas privadas 7, y la primera se inicia, muy interesantemente, la primera misa que tenemos con Juan Pablo privada en su capillita es gracias al embajador paraguayo. ¿Qué cosa? Gracias al embajador paraguayo en la Santa Sede de ese momento, porque el embajador tenía una hija con muchas dificultades, y la primera vez que yo vine aquí, que fue en el 96, me reuní varias veces con ella, y la muchacha experimentó la gracia del Señor y la sanación, y él en agradecimiento me quiso regalar, sin decirme nada, sorpresa, que yo pudiera tener una misa privada. Entonces la primera es gracias a un paraguayo. En Paraguay está en el corazón también. El corazón de América, claro, por eso aquí tenía que nacer. En el mapa está en el corazón, está en el medio del corazón también. No, eso está claro. Está claro. No, mis tíos van a empezar. ¿La tiene? ¿Qué cosa? La fiesta oficial. ¿La fiesta oficial? No, eso no es. ¿Y la tiene grabada? No, está en el CD. Hay que estar en el... Yo voy a ver las homilías del Papa paraguayo. Son poderosísimas. Lean las homilías de Juan Pablo Paraguay. Prepárense a la beatificación leyendo las homilías. Yo se lo estoy pidiendo a toda la familia que se prepare leyendo las homilías que dio, porque como visitó casi todo el mundo, hay homilías para todo país. A cada país le estoy pidiendo que se prepare leyendo lo que él confió, el legado que él dio a la iglesia en cada país. No la iglesia de cada país, no, la iglesia en cada país. Entonces prepárese, las homilías de Paraguay son poderosísimas, porque él también viene aquí en un momento muy difícil en Sudamérica, y socialmente, políticamente, socialmente, era caos en Sudamérica. Chile estaba en Bravo para venir. Se acaban a ver. Pues siempre el secretario, el cardenal Lewis, el secretario, como ustedes saben, ¿verdad? Su gran compañero de vida. Ay, que felicidad pero le dice, ¿no? Margarita Galindo, fundadora, le da toda la explicación. Y la primera vez yo llevaba la primera foto que teníamos del primer logo. El primer logo que me pintan. Yo pido que me le hagan una foto para presentársela a él. Y cuando subo le enseño la foto. Entonces cuando ve la foto dice, me presentaron esta vez me presentaron en español. Sonrió con el logo. Y me lo coge en las manos y se lo puso en su corazón.
¡qué felicidad! Los corazones de Jesús y María. ¡Ay, Dios! Yo me quería morir. Como lloré. Solo me daba por llorar y por decirle que tengo que morir por usted. Pero no podía decir nada. Pero él me conocía. Yo creo que ya a la segunda vez. No, en el año 2000, dice el cardenal Newell. Madre, tú no estuviste aquí hace 6 meses. Y, o sea, es que el hábito. O sea, porque por cara, pero el hábito, una vez que teníamos el hábito, cada vez que íbamos ya se reconocía, porque el hábito nadie lo tiene. Entonces una vez, cuando ya estamos como la segunda vez que estamos yendo con hábito, porque en la primera foto me van a ver, estoy vestida, la primera, estoy con la falda de este color y camisita blanca sin velo. La segunda vez que ya es con hábito, me mira y dice, pero una cara de pícaro. El Papa era tremendo, su memoria era, me dice, ya te he visto antes, pero me alegra que estés conmigo. Así, eran de frases que después que murió hay mucho más, ¿verdad?, en el corazón, ¿verdad?, porque ya no hay límite de físico ni nada, pero él se reía, ya él como que se reía como ya sé que y entonces el cardenal Newell venía y volvía a hacer la presentación de protocolar, ¿verdad? Y él solo me miraba y se reía. Cuando ya está un poquito, ya cuando tiene bastón, levantó el bastón y me lo puso en la nariz. Juguetón. Porque ya sabía, como decía, esta es mi hija, déjame hacer lo que sea, ¿eh? Y se me puso el bastón así. Y alrededor mío había como 20 obispos y están viendo el Papa, que yo decía, ay Dios mío, que interpreten bien esta cosa, que a lo mejor es que me está regañando. Y le daba y se reía. Y seguía dando, como un papá con una niña. Y seguía. Y las hermanas dicen que solo sudaban. Como que no va. Y sudaba como, ¿ahora qué pasa? Y después que está ahí, dale. Y riéndose yo. Y a mí lo que me dio ahí fue ataque de risa. Voy a atacar la risa. Todo a mi alrededor está serio, ¿verdad? Como que está pasando. Las hermanas sudando y ahí riéndose. Y cuando está y le está dando, después dice, buena. Bueno, parece buena. Y Newell no dijo nada, como no entiendo qué está pasando aquí, esto no era parte del protocolo de que me voy. La última vez, él estaba sufriendo mucho y solo pudimos estar en la misa porque se sentó y ya no pudo salir a saludar, pero nosotras nos dejaron arrodillarnos y besarle la mano, ya la diferencia, todo caído, pero me tocaba así, me miró, pero fue un miércoles santo, que incluso nosotros teníamos la misa en miércoles santo y Ana Margarita era bebé y el lunes ella fue invitada por él, ella tuvo misa, porque nosotros le escribimos a contarle el testimonio de Ana Margarita y él pidió que quería verla. Entonces fuimos a Roma y estuvimos 3 veces acompañando a Ana Margarita, después en la audiencia general y después en la misa que nos habían dado a nosotras. Pero después de la Ana Margarita cancelaron las misas porque estaba en un sufrimiento horrible. Y yo dije, no, Señor, que él descanse. Y nos fuimos a Chieti, a 3 horas de Roma,
para estar con los apóstoles. Yo me iba a ir al día siguiente y dije, bueno, como cancelaron la misa, me voy para Chieti. Salimos a las 10 de la noche y llegamos a las 1 de la mañana a Chieti. Y dije, bueno, paso un día más con los apóstoles. Y cuando llegamos a la 1 de la mañana, estamos bajando la maleta. ¡Ring! El teléfono. El Vaticano. El Papa quiere celebrar la misa de las 7. Venga. Guapalo, si tú te vas a levantar sufriendo, yo voy a regresarme inmediatamente. Metimos la maleta y regresamos a Roma. Llegamos directamente para la misa. Y esa fue la misa que lo vi en un sufrimiento. Era ver a Cristo crucificado. Pero qué dignidad, como él se ponía las cositas, así, ya estaba, pero en un sufrimiento que el rostro parecía Jesús en la agonía. Y como celebra la misa, pero a la hora de celebrar la misa, pues que como es una capillita antigua, ¿verdad? Está dando la espalda, pero a la hora de la consagración, cómo se levantaba, era como si estuviera levantando 2 montañas así, para levantar, pero él no dejó de hacer ninguno de sus gestos sacerdotales, aunque parecía que no podía moverse ni el alma, no dejó de hacer ningún gesto sacerdotal tal y como es, y cuando levantaba así, se volteaba, pues yo estaba sentada en el asiento al lado de él, entonces yo quedaba atrás, y cuando él levantaba así, me volteaba, esa mirada no se me va a olvidar. Y me miraba así, en aquel dolor, pero en vez de voltearse para un lado o para el otro, solo se volteó hacia mí las 2 veces. Como, mírame sufrir y tú estás a mi lado. Entonces siempre me toca estar al lado. Pero para mí esa mirada, ese momento me quedó grabado. Esa fue la última vez que yo estoy físicamente con él hasta su entierro. Cuando ya lo veo fallecido, ¿no? ¿Qué año fue esto? La del sufrimiento, 2002. Y faltaban 3 años. Hablamos de Juan Pablo.